Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, amigo y servidor de todos ustedes, y ahora quiero compartirles la siguiente enseñanza. ¿Acaso hay pecados tan graves que Dios no pueda perdonarlos? Quédate y descubre conmigo de qué se trata. Para comenzar, quiero comenzar partiendo de que el amor de Dios no tiene límites. Pero ciertamente hay personas que se niegan activamente a no acogerse a la misericordia del Señor a través del arrepentimiento. Incluso hay personas que se niegan a pedirle perdón a Dios y hay personas también que niegan la salvación. Pero en estos momentos, hermano y hermana, no vamos a hablar de estos sujetos, sino más bien de las personas que creen en Dios, pero que no confían en que Él puede perdonarles todos sus pecados. Y es que hay muchas personas que a pesar de su fe, ellos o ellas piensan que Dios no les puede perdonar dicho pecado, que Dios no será misericordioso para con ellos o ellas por quién sabe qué motivos, y entonces caen en una terrible desesperación, la cual, hermano y hermana, nuestro Señor, a través de varios santos, nos ha dicho que no le gusta que tengamos esa desesperación, porque al final estamos dudando de que la misericordia de Dios sea para todos, que sea eterna y que su misericordia tenga el poder de perdonar cualquier falta y cualquier ofensa. En este sentido, el problema de estas personas no radica en sus pecados, sino más bien en su desesperación, que es producto de la falta de fe, que es producto de la poca confianza que se tiene en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Escucha con atención. Alguien que se desespera desprecia mi misericordia, dice Jesús, haciendo que su pecado sea mucho más grande que la misericordia y la bondad que emanan de mi corazón. Estas palabras se las dijo nuestro Señor Jesucristo a Santa Catalina de Siena. Ojalá y hagan mella en tu corazón y tú no te atrevas a dudar que Dios puede perdonar tus pecados y los pecados de todas las personas sobre este mundo. Acuérdate, a nuestro Señor le entristece muchísimo que nosotros consideremos que las faltas, pecados o culpas son más grandes que su misericordia y que su perdón. Lo único que está demostrando una persona que afirma esto es falta de fe, falta de confianza en Dios, falta de sentir su misericordia y su amor. Tú te acordarás, hermano y hermana, que hay un pecado imperdonable. Vamos a ver cuál es. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice así, en el numeral 1864, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. ¡Guau! ¡Qué palabras tan duras! Pero tiene razón el Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado imperdonable está en no confiar en la misericordia de Dios, en creer que Él no puede perdonar todos los pecados. Ahora me pongo a pensar en todas las personas que juzgan durísimamente a los que consideran pecadores y que además se atreven a afirmar que Dios no les va a perdonar. Hermano y hermana, ojalá y tú y yo no caigamos en este pecado de negar la misericordia, el amor, el perdón de Dios, sino que nos abramos a la gracia, que nos abramos a la bondad, que nos abramos a su misericordia y que reconozcamos con humildad que la misericordia de Dios es tan grande que ciertamente va a perdonar a esos pecadores que incluso nosotros decimos que no tienen perdón. ¿Quiénes somos nosotros para decir que Dios no puede perdonar? No somos nadie, mas sin embargo, la misericordia de Dios
lo es todo. Amén. Y bueno, es muy importante entender que nuestro Señor Jesucristo le concedió a San Pedro y a todos los apóstoles y sus sucesores el perdón de los pecados, por lo tanto, las llaves del cielo. Así es que cuando tú aceptes esto con amor, vas a recibir con muchísima apertura el sacramento de la reconciliación y te vas a dar cuenta que no hay ninguna falta sobre la tierra, por más grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. Desde luego, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo dice el mismo Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 981-982, que dice así: no hay nadie tan perverso y tan culpable que si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Hermano y hermana, estas palabras están clarísimas. Por lo tanto, no hay ningún pecado que no pueda perdonarse, siempre y cuando el pecador esté arrepentido, quiera confesarse y se proponga no volver a pecar más. Además, acuérdate lo que también dice Dios a Santa Catalina de Siena: fue en la despensa de la jerarquía eclesiástica donde guardé el cuerpo y la sangre de mi Hijo. Imagínate, hermano y hermana, qué maravilloso. No hay pecado sobre la tierra que no pueda perdonar un sacerdote, un obispo, el Papa, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo increíble, pero desde luego se necesita muchísima humildad. No sirve enojarse con uno mismo o con los demás y condenarse tras un pecado. Esto sería el mal mayor, es orgullo refinado. Hermano y hermana, el problema de todo esto consiste en que nos falta humildad. Una persona que afirma que Dios no le puede perdonar todos sus pecados o que Dios no puede perdonar los pecados de aquella persona que te lastimó, que te hirió o que históricamente cometió pecados gravísimos. Hermano y hermana, detrás de ese juicio tan duro, tan sanguinario, escondes falta de humildad, falta de sencillez, para darte cuenta que la misericordia y el perdón de Dios son muchísimo más grandes que todas nuestras faltas, que todos nuestros pecados o los pecados de los demás. El remedio, definitivamente, es ponerse en actitud humilde y aceptar con resignación las propias faltas, los propios pecados, buscar el perdón y la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación, comprometernos a no pecar más e invitar a los otros a que se arrepientan. Hermano y hermana, no me dejarás mentir, pero parece que aparentemente hay muchas personas que niegan la misericordia de Dios, que dicen: no es posible que Dios perdone a aquella persona. Pero sí es posible. Lo que te falta al afirmar tales cosas es humildad para reconocer que Dios es más bueno, más misericordioso, más santo y que su misericordia, desde luego, es infinita, muchísima más grande que la tuya. Amén. Ya lo dice San Francisco de Sales: cuanto más miserables nos sentimos, tanto más debemos confiar en la misericordia de Dios, porque entre la misericordia y la miseria hay un vínculo tan grande que una no puede ejercerse sin la otra. Hermano y hermana, cuando más pecador te sientas, cuando más consideres que los otros son pecadores terribles, allí es donde el poder de Dios se hace presente y es un poder increíble. Por favor, acepta el poder de la misericordia de Dios, porque imagínate, nos llamaríamos hipócritas si confiamos que Dios puede todo en contra de cualquier enfermedad, pero no en contra de los pecados. Hermano y hermana, no seamos hipócritas, reconozcamos que la misericordia de Dios es inmensa, tan grande que nosotros no podemos entenderla. Y ya para terminar, te recuerdo, hermano y hermana,
que los pecados nos pueden llevar a Dios. Tú te acordarás, grandes pecadores se hicieron grandes santos. De ejemplo San Pablo, de ejemplo San Agustín, de ejemplo San Francisco y muchos otros más, que eran pecadores terribles, pero que se arrepintieron muy bonito y ahora son grandes santos. Hermano y hermana, no nos cerremos a la misericordia de Dios. Por favor, incluso no reniegues de tus pecados, porque si te arrepientes, si te conviertes, si te confiesas, puedes llegar a ser un gran santo. Y así como tú puedes llegar a ser, desde luego, todas aquellas personas que con tanta dureza juzgas, también pueden llegar a ser santos maravillosos. Amén. Y por favor, no dudes de la misericordia de Dios, no dudes de su salvación, no dudes de su amor. Nunca, jamás, ábrete a su gran misericordia con amor y con mucha ternura. Amén.